él dio el golpe de Estado y obviamente merece prisión inmediata, ¿no? Esta carta, además de las declaraciones de sus principales aliados criminales, se confirma que el objetivo no es tumbar al gobierno, sino tumbar el sistema. Y eso es clarísimo. Entonces, ahora, nosotros vamos a ir un poco desarrollando la información de los últimos acontecimientos con Elena Pérez Vargas, quien es abogada y también analista política. Ella tiene un espacio también en un canal y me parece muy importante el poder conversar con ella porque hace muchísimo tiempo nosotros más o menos podíamos ya darnos cuenta, obviamente, tanto de la parte legal que ella ve como la parte periodística, juntar ideas y quizás poder dar algunas conclusiones de las cuales nosotros estamos observando hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en las próximas horas? O sea, ¿qué es lo que va a pasar también en las próximas semanas? Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Mario, muchas gracias. Gracias por invitarme nuevamente. Así que bueno, estamos aquí para, como tú dices, seguir analizando lo que ya viene sucediendo en nuestro país, una situación muy lamentable. Lamentable porque justamente aquí la sociedad tiene su responsabilidad y la responsabilidad en la mayoría es social. Social porque si reclamamos tanto el poder y que el poder emana del pueblo en un Estado constitucional de derecho, tendríamos que tener esa responsabilidad de saber elegir a nuestros gobernantes, a nuestros representantes en los diferentes estamentos del Estado, ¿no? Ahora, nos encontramos en el escenario en que vemos al dictador, al golpista Castillo, quien se encuentra en una carceleta, ¿no? En una carceleta. Tenemos, por ejemplo, el Congreso de la República, que el día de ayer aprobó el levantamiento de su inmunidad, a él y a las demás autoridades. Vemos las protestas que se están dando también al interior del país y algunas acá en nuestra capital. Entonces, a ver, ¿qué es lo que debería de pasar a tu juicio, ¿no?, en las próximas horas para un poco detener esta situación que obviamente pone en vilo a toda la ciudadanía y le quita la paz y la tranquilidad? Porque no todos queremos estar viviendo en una situación de caos político en la que nos encontramos. Así es. Mira, yo particularmente ya lo conversábamos de manera interna, ¿verdad? Pienso algo distinto a cómo se viene manejando ahora esta crisis política y social agudizada, porque si bien es cierto ya teníamos esto a nivel nacional, pero ahora es como ha desembocado, sí, ¿no? Y se ha abierto así como muchos le llaman, un boquerón, que parece que la presidenta de la República y el Congreso y los demás poderes del Estado no se dan cuenta respecto a que quieren, pues, esta así desembocadura de todos estos problemas y caos social, tapar con piedritas, con arena, ¿verdad? Eso me parece que no es el camino correcto a la solución política que se ha debido de dar justamente a un problema eminentemente político. Mira, valga la redundancia. Hay una información de hace una hora sobre uno de los abogados de Pedro Castillo, del dictador, que es Miguel Pérez Arroyo, ¿no? Él dice que el despacho de abogados, que represento con buena voluntad, aceptó la petición de Pedro Castillo para ejercer su defensa. Sin embargo, en las últimas horas hemos sido víctimas de ataques directos por parte de su círculo más cercano. En pocas palabras, ha renunciado a la defensa de Castillo el abogado Miguel Pérez Arroyo, quien es abogado en Perú y España, del Colegio de Abogados de Lima, además de penalista, criminólogo y bueno, con muchos títulos. Este es un claro indicio de que quienes están obviamente atacando a todo al que esté al lado de Pedro Castillo en estos momentos no es nada más ni nada menos que una cúpula que ya todos conocemos, ¿no? Mira, yo he visto las declaraciones del señor Pérez Arroyo en Canal N hace ya varias horas. Él indicaba que obviamente una defensa legal, una defensa jurídica, las expresiones no son las mismas que los políticos y mucho más la gente afín a la ideología que mueve ahora mismo Pedro Castillo. Porque lo que está pasando en el país no es nada al azar, no es algo
que Pedro Castillo se despertó esa mañana tímido, como otros han querido hacer notar que estuvo drogado, dopado, no estuvo en sus cabales. Este mismo señor o su ex abogado, tal como tú indicas ya ahora por la información que se conoce, decía que Pedro Castillo reconoce lo que había leído, claro, reconoce las implicancias de esa lectura, de esa disolución del Congreso, y no solamente la del Congreso. Él anunciaba el cierre, la coacción de diferentes otras instituciones autónomas, claro, fundamentales para nuestra democracia. Sí. Entonces, él decía, no, lo que aquí vamos a luchar y vamos a hacer una defensa es técnica y jurídica. Esas fueron las palabras del señor hace unas horas en las declaraciones que él dio. Yo supongo que el ala dura ideológica que acompaña a Pedro Castillo no estuvo de acuerdo con esas declaraciones netamente jurídicas, porque él se ceñía respecto al tipo penal que la Fiscalía estaba imputando ¿no?, en estas investigaciones preliminares que tienen ciernes contra el expresidente. Ahora, Dina Boluarte como presidenta en estos momentos está, a tu juicio, mostrando la capacidad de firmeza frente a esta situación, o está siendo muy blandengue, por llamarlo así, o sea, muy suave frente a los ataques que estamos viendo en diferentes partes del país, que son asusados, obviamente, por actores que se están valiendo de la política hoy por hoy y no de manera jurídica como hablamos fuera también, ¿no? O sea, en estos momentos hay una guerra, ¿no? Es una guerra que nos han declarado nuevamente una cúpula. Sí, mira, como lo decía hace rato, ¿no? Se ha apresurado las instituciones, tanto el Ministerio Público, el Congreso de la República, a darle un encauce a esta situación crítica en la que vivimos el día de hoy, un encauce jurídico. Si bien es cierto, eso se dio el día miércoles y se hizo lo que se tuvo que hacer valer la Constitución, el Estado de Derecho, bien por las Fuerzas Armadas, bien por el Congreso de la República, bien por las demás instituciones que alzaron su voz en el momento preciso y no dejaron que este autogolpe de Pedro Castillo se profundizara y encontrara el respaldo social, ¿no? Porque fue en su momento. Sí. Hasta ahí todo muy bien, pero después priorizar el tema jurídico anteponiendo al tema político, al manejo político, que ya hasta estos días, que ya van a ser más de 4 o 5 días en las que ya estamos en esta situación, ¿se ha debido realizar? No. O sea, yo creo que la señora Dina Boluarte ahora es el momento de demostrar que está a la altura de las circunstancias y también apechugar. ¿Por qué digo apechugar? Ella viene del grupo de partido de Perú Libre, de la plancha de la fórmula presidencial con la que postuló, claro, ¿no?, a Pedro Castillo como presidente. Ella tiene la responsabilidad social también en sus espaldas. El pasivo que le dejó Pedro Castillo. ¿Por qué es que sus decisiones, aunque en algunos aspectos acertadas, por ejemplo el adelanto de elecciones, el declarar estado de emergencia el día de anoche, ¿no?, bueno, en la madrugada de hoy, sí, ante su mensaje a la nación, son buenas, ¿verdad? No caen bien a la población porque la población sabe. Ella vino en el mismo grupo, en el mismo paquete de Pedro Castillo. Entonces, ¿cómo lo toma la población que ahorita está siendo manipulada, esta población confusa respecto a estos reclamos? Y no, ¿verdad?, creo que ella quiera terminar en la cárcel tampoco, ¿no? Exactamente. Entonces, ella ahí tiene su pasivo. La gente lo identifica como una traicionera a Castillo, al serronismo. Pero al golpista, por ejemplo, al dictador de Castillo, no le interesa ni siquiera ni su propia vida, ¿no? Porque eso es lo que está demostrando en las últimas horas. O sea, a él no le importa continuar en la cárcel porque ya ha confirmado todo lo que se sabía, ¿no? Cómo fue toda esta maquinaria que estuvo desarrollando esta estrategia para dar el golpe. Y también, obviamente, yo digo, y los ministros alrededor que estaban, Salas, que tanto lo defendían, Chero, yo digo, y todos ellos, ¿no sabrían acerca de la estrategia que tenían?
Por lo que se ha venido conociendo, y el reportaje a esta hora de Cuarto Poder el día de anoche y las investigaciones preliminares que viene realizando la Fiscalía, pues al parecer los ministros, la gran mayoría no tenía conocimiento de que Pedro Castillo iba a cerrar el Congreso, iba a dar este autogolpe. Lo que ellos sí tenían conocimiento, y parece que así ya se viene demostrando, no con pruebas objetivas, es que conocían de la defensa de Pedro Castillo iba a ser en el Congreso a las 3 de la tarde de ese mismo miércoles 7, sí. Enfrentando su tercera moción de vacancia. Y la llorona Betsy Chávez, que todo el día para ahí afuera de la cárcel, ¿no? Deberían de mandarlo más bien a Ancón, ahí a Pedro Castillo. Más allá de las subjetividades, sí. Creo que aquí hay una agenda que se viene desarrollando y está en su pico más alto. Está cumpliendo sus objetivos. ¿Agenda de qué tipo? Es una agenda ideológica, una agenda para capturar el poder. ¿Ideológica que compatible con Sendero? Sí, bueno, por lo que vemos ahorita, estos movimientos, esta exacerbación de la población en escalada, de manera estructurada, sin importar la vida de la sociedad, los bienes del Estado, el patrimonio privado, este señor Pedro Castillo dando esos mensajes a la población, eso no es así nada más. Esto obedece a una agenda que ya ha venido siendo trabajada hace más de 20 años. Y yo no creo que las personas, por ejemplo, que en estos momentos están en diferentes partes del país causando destrozos, sean personas trabajadoras de toda la vida. O sea, estas personas de hecho han sido asusadas, han sido compradas, las están mandando obviamente también como carne de cañón a muchos de ellos para que se enfrenten con la policía, quienes van a tener que restablecer el orden durante todos estos días, ¿no? Para poder desbloquear las carreteras que están por todas partes. Entonces, claro, ahora se suma Amazonas, tengo entendido también están bloqueando, que es la región Amazonas, camino a Chachapoyas. Estamos hablando ya de el norte, por ejemplo, en Piura, también en la Sierra de Piura. Entonces, claro, hay gente, yo creo que esa gente que nunca recibió los fertilizantes, esa gente que es agricultora, por ejemplo, yo no creo que estén marchando para que liberen a Pedro Castillo, pues, ¿no? Con lo que decía anteriormente, no quiero deslegitimar el reclamo válido, justo, de gran parte de la población, que sí es cierto, ¿verdad? Sale a marchar, a protestar, a exigir lo que por años se les ha ido negando. Eso de manera objetiva. Pero eso no quiere decir que no hay un aprovechamiento político por parte de estos grupos extremistas ideologizados para capturar el poder, porque ellos se han dado cuenta que la única fórmula aquí en el país para capturar el poder, someter y perpetuarse en él es a través de la población, a través de esta institucionalidad débil y infiltrándose entre el aparato estatal. Algo que se ha desarrollado en más de 20 años. Porque, a ver, Mario, una pregunta. ¿Dónde están las personas que purgaron condena por terrorismo, que son más del 80% que ya han salido de la cárcel? Líderes de la cúpula senderista. ¿Dónde están? ¿Cuál es la política de Estado, no de gobierno, que tiene el país para controlar a esas personas que, como decía este señor, su líder, pues Abimael Guzmán, ¿no? A ellos se les ha quitado la libertad en algún momento, han cumplido una condena. Mira, yo puedo entender... Pero la ideología, eso jamás. Yo puedo entender que la izquierda, no, el sector de la izquierda, quizás le pueda molestar algunos parajes, algunos pasajes de lo que hemos nosotros vivido, algunos momentos que hemos vivido en las últimas horas. Pero realmente ellos no son los que están metidos o manejando todo esto. Son parte, pero yo creo acá, como tú bien dices, ¿no? El comunismo duro, o sea que me estoy refiriendo a los ideologizados, ellos son los que están detrás de todo esto. Y es peligroso porque lo que tiene que hacer hoy por hoy, Elena, es que el Ejecutivo se mantenga firme, fuerte, con las instituciones, obviamente, que son el Ministerio Público, así como también con las Fuerzas Armadas, ante este embate de lo que ya vemos es clarísimo terrorista. Para restablecer el orden, el Estado de Derecho, tanto interno y externo, porque ten en cuenta que esta situación es nada bien le hace al Estado a nivel internacional como imagen político, social, se tiene que poner mano dura. Y para poner mano dura se tienen que quebrantar ciertos órdenes.
en la medida que el resultado es para un interés común, un interés social, un interés de Estado. Así es. Si para restablecer el orden la señora Boluarte tiene que tomar decisiones y decisiones drásticas donde unos pocos se van a ver afectados, se tiene que hacer porque el Estado no es el Estado de los pocos, el Estado es el Estado de las mayorías. No, y finalmente somos un país todos y en estos momentos tenemos que mantenernos unidos los que creemos en la democracia y los que estamos obviamente responsablemente mostrando la cara ante las cámaras y tratando de llamar también a la calma, porque, a ver, pasando a otro tema, juega un rol importante también los medios de comunicación, y tú lo sabes, Elena, pero en los últimos tiempos se ha usado también mucho por diferentes canales o medios de comunicación, a que la gente vaya, incendie el Congreso, que se enfrente con la policía, que la policía es mala siempre, que el ejército es uno desgraciado. Y eso realmente también marca un mal precedente y le hace mucho daño a las instituciones y a nuestro país. Mario, en el país, en la última década sobre todo, donde se ha visto la mano de grupos de poder corruptos, donde se han dedicado a establecer el poder en el Estado, a poner y sacar presidentes, a poner y sacar legisladores de la Cámara, del Congreso, a poner autoridades, y donde la prensa no ha sido ajena a ello, por el contrario, les ha seguido el juego. ¿Por qué? Porque sabes que ellos obtienen el tema económico, ingresos exorbitantes, no solamente por la publicidad, ellos tienen otros negocios alrededor mucho más fuertes. ¿Qué van a decir ahora cuando tomó la leche Gloria, por ejemplo, en Arequipa, cuando tomó la planta? La planta de esta y también muchas importante veces empresa del país. Auspiciadores muchas veces en diferentes medios de comunicación. Cuando no haya auspicios, yo quiero ver dónde va a quedar. Sí, pues, pero aquí hay que remarcar algo, y justamente nos estamos dirigiendo a la población aquí a través de un medio de comunicación que gracias a la tecnología y a la globalización nos ha permitido llegar a más personas de manera objetiva, ¿verdad? No son todos los medios de comunicación, son grupos los que mantienen el monopolio de la prensa y de la comunicación peruana. Es algo que también se tendría que regular, y esto no es sesgar la comunicación, no es mellar el derecho a la expresión, a la comunicación, que está muy bien tutelado en nuestra Constitución, pero hay que poner regulaciones. Es que la corrupción se normalizó también, pues, Elena, ¿entiendes? Y Odebrecht también compró conciencias y medios de comunicación. Ahí está, ese es un claro ejemplo objetivo totalmente de lo que ha venido sucediendo en el desarrollo del gobierno de este nefasto señor Martín Vizcarra. Y ahí es donde nosotros deberíamos incidir. Las reformas urgentes a la Constitución en esos aspectos, también en temas de comunicación, de medios de comunicación, los controles que tienen que hacer las autoridades competentes deben ser de manera directa y con claros resultados, ¿no? Yo no dudo que Vizcarra esté deseando mal también a nuestra patria, o sea, desde donde él está, le esté deseando que todo esto se torne peor, para él sacar en algún momento un provecho. ¿Por qué? Obviamente, claro, él está inhabilitado por 10 años, pero él tiene tentáculos, ¿no? Ahora, los partidos nuevos que se están inscribiendo o que ya pasaron esa etapa del procedimiento de inscripción y están en verificaciones a nivel del Jurado Nacional de Elecciones, les viene muchísimo bien el tema de este adelanto de elecciones, esta convulsión. Pero ¿sabes qué? Ese es un pensamiento egoísta, esa es una actitud egoísta. Porque si hablamos de partidos serios, de partidos que creen en la patria, en el proyecto de Estado a corto, mediano y largo plazo, no debería existir esa forma de pensar y mucho menos de articular sus estrategias para conseguir algún puesto en el poder del Estado, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos son personas serias, personas con capacidad tanto profesional y también idoneidad moral para que pueda representar el Estado. Yo creo que lo que él busca, Vizcarra, y obviamente también el que lo presidió luego, que fue Sagasti, en menor medida, pero igual está cuestionado también, es que quieren que exista otro merinazo, ¿no? Pero un merinazo andino, no un merinazo que sea en donde quemen todas las ciudades del sur, obviamente para decir, ah, no, fracasó Boluarte también. Entonces, ahora podemos nosotros, ¿no?, también entrar de alguna modalidad y nosotros poder tomar también el poder y finalmente aliarnos con ¿quiénes? Con los que
también están en estos momentos actualmente movilizando todo esto y declarándonos la guerra. Ya estaban ensayando en estos días, si tú has visto los 3 últimos días, ellos ya estaban ensayando. Si bien es cierto, el grupo que respaldó a Francisco Sagasti, unos cuantos están en el Congreso, pero tiene por allí sus aliados. Susel Paredes, exactamente, Susel Paredes, Flor Pablo. De la misma Sigrid Bazán, estos del bloque también magisterial y algunos no agrupados que tienen esa línea, y estaban ensayando. Unos cuantos votaron a favor de la vacancia de Pedro Castillo en ese momento, pero después han estado en esta retórica de que se vayan todos, que cierren el Congreso. Anoche, la presentación de la censura a la mesa directiva del Congreso no es por nada. Lo que ellos quieren es, aparte de la renuncia de Dina Boluarte, es que también censurara a la mesa directiva porque el actual presidente del Congreso no le es afín a sus intereses. Y lo que ellos quieren justamente es colocar a la persona para que nuevamente impongan su presidente de transición afín a lo que los intereses de ellos quieren, ¿no? Hay un tema, Elena. Mira, nosotros como peruanos podemos discrepar en muchos aspectos, ¿no? La prensa recoge la información, la da a conocer, nosotros por lo general entrevistamos a los principales actores políticos y la gente saca sus conclusiones, como nosotros también podemos seguir investigando, ¿no? Pero en este caso, la gente que nos está viendo y nos está escuchando tiene que darse cuenta que las personas que están moviendo a los títeres en estos momentos no son personas de diálogo. O sea, me refiero a lo que tú dices, esos ideologizados, esas personas que están en estos momentos creando el caos, porque a su líder de la organización criminal finalmente lo metieron a la cárcel porque fue golpista y con ganas de ser dictador, finalmente fue un golpista monce, ¿no? En su momento. Ahí le falta un poquito, pero yo no lo creo, porque igualito por lo bajo sigue moviendo sus influencias. No se puede dialogar. Entonces no existe un intercambio de ideas con estas personas. O sea, son tan cerradas que a ellos no se les puede confiar nada. A la simple vista, la lectura que tú dabas respecto a las acciones que Pedro Castillo perpetró el día miércoles 7 de diciembre alrededor del mediodía, podrían sonar como un autogolpe torpe, un intento de dictadura dentro, podríamos decir, del marco de Estado, rompiendo justamente la estabilidad interna y externa de nuestro país, ¿verdad? Pero eso es una lectura política que me parece, no lo digo por ti porque muchos lo han analizado de esa manera y dicen, no me explico por qué Pedro Castillo, si sabía que no tiene los votos dentro del Congreso de la República para su vacancia, tomó esa decisión apresurada. Mira, yo no creo, yo no voy por ese análisis. ¿Por qué? Porque... Y no me he querido pronunciar en estos últimos días ni siquiera en el programa, porque esperaba para ir consolidando un poco lo que yo ya a través de estudios de investigación también he venido siguiendo, que es el tema de la ideología comunista, senderista en nuestro país, que nunca ha depuesto las armas. Y ahora me van a decir, esta señora tiene, o sea, está con sus... pensamientos, interpretaciones fuera de lugar. No, yo creo que aquí hay que profundizar. Y quien me venga a decir que Pedro Castillo se levantó dopado, le dieron algo de tomar, no estuvo en sus cabales para tomar esa decisión, no. Aquí, si bien es cierto, él tiene cómplices de ese momento, de quienes le redactaron el discurso, esto también es, vamos por todo. Esto forma parte de una agenda para tomar el poder. Yo siempre lo he dicho. Y quien diga que, claro, quien diga que no. Claro, y que es de clandestino, Aníbal Torres, ¿no? Que ya pasó la clandestinidad, pero todo el día para tuiteando también, todo el día para en redes. Sí, pues eso demuestra también de la poca estructura y planes ¿no? de seguridad que tiene nuestra propia policía para ir asegurando a las personas que representan, claro está, un peligro para nuestro país, ¿no? Entonces también por allí se tiene que seguir fortaleciendo ello. El ministro del Interior y el ministro de Defensa tienen que actuar de manera cohesionada para obtener los resultados inmediatos, porque si nosotros dejamos que esto se agudice, vamos a tener muchas vidas, muchas pérdidas de vidas humanas que lamentar, y realmente eso es lo que no queremos, ¿no? ¿Se puede confiar en Dina Boluarte como presidenta hoy por hoy? Estamos viendo que ayer ha dado un mensaje
¿no? Bueno, al menos habla mejor que Castillo, ¿no? Sabe hilar siquiera 2 palabras, 3 palabras, es una mujer que siquiera tiene estudios, ¿no? Entonces, a pesar de los cuestionamientos también que tiene, porque también no hay que levantarla mucho, ni que fuese, como se dice, la virgencita salvadora, ¿no? Porque no lo es. Ella ha tenido también un antepasado. El tema es que hoy por hoy, ¿no? Está rodeada de ministros, de un grupo de ministros. Muchos de ellos sí, que son técnicos, que son experimentados, y no creo que le vayan a pasar alguna chistosada o algún tema en donde se salga de la línea que hoy por hoy tiene que mantener, porque si no esto se va al caos. No, definitivamente, ya decía, no hace un momento te decía, la presidenta tiene que tomar acciones inmediatas, y si se tiene que decretar, por ejemplo, un estado de emergencia para restablecer el orden, lo tiene que hacer. Para eso ella es presidenta de la República. Ella tiene que saber que el poder, la representación de gobierno y de Estado recae en ella. Entonces, si tiene que decretar estados de emergencia, estados de sitio, no toques de queda, lo va a tener que hacer. Para eso es la presidenta, y las Fuerzas Armadas lo tienen que respaldar con una consecuencia lógica de acciones cohesionadas con el Ministerio del Interior. Llama muchísimo la atención, ¿no? Porque Arequipa, si bien es cierto, claro, muchas de las personas que viven allá, que son de allá, votaron por Castillo, ¿no? Pero yo no pienso que el arequipeño promedio trabajador, empresario, o el que vive el día a día y se rompe el lomo trabajando, Arequipa siendo la segunda ciudad más importante del Perú, hagan lo que hagan. O sea, por ejemplo, que tomen un aeropuerto, que cierren el aeropuerto, que rompan todo, destruyan todo. Obviamente, claro, como tú dices, hay ese grupo ideologizado, que son los que están moviendo todo esto, y Dina Boluarte tiene que mantenerse firme frente a ello, porque si ella es una persona que se considera de izquierda democrática, como ella en algún momento dijo, y que no cumplió su palabra, porque cuando lo vacaron a Castillo, ella no se fue. Entonces, no, claro, para que ella no termine en la cárcel... Eran otros momentos, sí, otras circunstancias cuando ella declaraba, claro, de manera afiebrada, por así decirlo, es, ¿verdad? Que si vacan al presidente Pedro Castillo, me voy con él, ¿no? Así y lo ha es, dicho en reiteradas claro, oportunidades. Sí. No, además que ella tiene pues el respaldo de la Constitución que ella, haciendo la vicepresidenta y dándose estas circunstancias extremas en el país, tiene que asumir. Ajá, ahora, tiene que asumir, ¿no? Elena, la presidenta, volvamos al tema ahora sí ya político, porque, o sea, me refiero político no de los ideologizados, sino volvamos al tema de lo que podría pasar de aquí al 2024. Ella ha hecho un llamado a que el Congreso finalmente acepte un proyecto de ley de adelanto de elecciones para el año abril 2024. Sería el 6 de abril del año 2024, no he entendido, si todo marcha bien y no se adelanta algo o por ahí pasa una desgracia. Pero se ha hablado de reformas políticas. ¿Cuáles son esas reformas políticas que deberían de darse, según tu conocimiento? Bien, quiero retrotraerme un poquito, Mario, sí, para luego contestar lo que me acabas de preguntar respecto a que si la señora Dina Boluarte es confiable para este reto que le toca asumir en el país, ¿no? Dina Boluarte, si retiramos los ministros que le rodean hoy en día, y me pides mi opinión objetiva, no es confiable. Ajá. Porque ya decía, ella viene del grupo de la fórmula presidencial de Pedro Castillo. Pedro Castillo fue invitado a Perú Libre, claro, para postular como presidente, dado el momento que Cerrón no pudo postular por la inhabilitación que tiene él, ¿verdad? Pero ella es más amiga de Cerrón que Pedro Castillo. Sí, claro. Porque ella postuló a la alcaldía de Surquillo por Perú Libre. Pero me preocupa, ahí está, me preocupa que Cerrón, que es su amigo y se conocen, esté detrás también de todas estas protestas. Es que aquí justamente voy, ¿no? A este punto voy. Lo que ha quedado demostrado en este año y 5 meses de gobierno de Pedro Castillo, de este grupo de izquierda y izquierda extrema, chavistas, comunistas, ¿verdad? Son cubanistas, que están fracturados. Están fracturados por quién tiene más poder. El grupo chavista, el grupo comunista que representa a Vladimir Cerrón, que es extremo radical también, ¿no? Y el grupo que representaba Pedro Castillo
con este grupo representativo que tienen en el Congreso de la República, este bloque magisterial que vienen del ala dura del SUTEP. Y el Movadef. Y el SUTEP representa a Movadef, y Movadef ha quedado demostrado que es brazo político de Sendero Luminoso. Y el FENATE, ¿no? Entonces, si por allí vamos atando los cabos, ellos están divididos. ¿Quién tiene más el poder? Claro. Ahora, si Sendero o el grupo de Cerrón. Es increíble que en pleno siglo XXI estamos nosotros el día de hoy, lunes 12 de diciembre del año 2022, a 12 días de la Nochebuena estemos hablando de Sendero, imagínate. O sea, es una cosa impresionante. O sea, pero es que hemos llegado a este punto por no hablar, pero tenemos, gracias por no trabajar políticas de Estado respecto a estas personas ideológicas, porque no hemos trabajado fórmulas, ¿no?, de Estado y además de gobierno que puedan limitar el actuar dentro de la sociedad de estas personas que fueron condenadas por terrorismo, probadas, muchas obviamente, y gente además que quedaron fuera del accionar de la justicia, por esa amnistía, por ese acuerdo nacional que no fue otra cosa que rendirse el Estado hacia esta gente. Las Fuerzas Armadas tienen un sistema de inteligencia y son ellos vigilantes. Yo no tengo duda, yo confío, yo estoy orgulloso de mis Fuerzas Armadas, porque si no fuese por ellos, la situación hoy por hoy, en medio de este caos, hubiese sido ya peor. No estaríamos, obviamente, contando lo que justamente estamos ahorita a la población, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, la señora Dina Boluarte tiene que accionar de manera inmediata, y me parece que esta situación requiere decisiones drásticas, decisiones prontas ya, y que se restablezca el orden, porque si los dejamos avanzar, mira, los resultados que tenemos ahora no son nada. Yo te digo, Elena, ¿no?, y me pongo a pensar y a reflexionar, ¿qué será de aquellos que en su momento confiaron en Pedro Castillo? Me refiero a empresarios también, a gente supuestamente inteligente, ¿no?, que le dieron su confianza, su amistad, porque tengo entendido que hay gente que hasta que le dio su amistad, que confiaron en él, que lo acogieron. ¿Qué dirán ahora? ¿Qué pensarán ahora? Esa es la pregunta que me hago yo. ¿Cómo se sentirán, digo yo, tranquilos de haber sido cómplices en su momento de lo que hoy por hoy estamos viviendo? Yo creo que la historia va a juzgar y la historia sacará muchos nombres también. Sí, si te das cuenta, Mario, no necesariamente aquí el tema de la victimización. La victimización de Pedro Castillo debe triunfar. Vamos, Elena, finalmente la presidenta Boluarte ya envió el oficio al Congreso de la República de adelanto de elecciones, ¿no? Sí, bien, el presidente regional de Andahuaylas pedía justamente sus apariciones en los medios de comunicación. Decía que no es suficiente el mensaje a la nación que ella dio pues en la madrugada de hoy, donde decía y disponía el adelanto de elecciones para abril del 2024, ¿no?, sino que indicaban que la señora Boluarte tiene que dar muestra objetiva de su intención, de su mensaje. Querían que lo ponga en blanco y negro, y parece que atendiendo a esa demanda social, ¿no?, más que social, de un sector de la población, ya envió al Congreso de la República ¿no?, este oficio y el proyecto de ley para la modificación constitucional, que es el recorte del mandato tanto presidencial y legislativo, y adelantarse pues las elecciones para abril del 2024. Ajá, ahora, otra cosa que yo también te preguntaba, ¿no?, fuera de cámaras, era, a ver, si es algo tan evidente, por ejemplo, Bermejo, Bellido, Cerrón, son los mayores asusadores, con Betsy Chávez y también, bueno, Pedro Castillo, que lo está haciendo de la cárcel, y vemos también a Portalatino, que lo hace cuando uno lee entre líneas lo que dice en el Congreso de la República frente a la prensa. Yo te digo algo, ¿por qué ellos en estos momentos, por ese levante del pueblo, o sea, es por eso de estar asusando a la gente, ¿por qué no deberían de estar también en estos momentos presos? Lo que pasa es que tenemos normas muy cortas respecto de apología a principalmente el terrorismo, y ahora sí se ha tipificado el tema de apología al delito, cualquiera que sea la modalidad.
sin embargo no es suficiente, porque aquí estamos hablando de acciones que van en contra de la seguridad interna del Estado. Prácticas que ya se han realizado en los 80, en los 90, pero que ahora han cambiado de estrategia las organizaciones, digamos, terroristas, que están pues infiltradas en el aparato estatal y han cambiado pues esas formas de actuar. Yo en el 2016, como te comentaba también en la interna, realicé una investigación no para graduarme de la universidad y fue o si es la primera investigación a nivel de tesis respecto de estudiar a estas organizaciones terroristas y sus nuevas estrategias políticas para la captura del poder. Yo accedí y conversé con muchas autoridades representativas del Estado, con el ex DIRCOT, el señor Baella Malca también, el ex general, y otras personas, y además con chicos que yo conocía en ese momento, jóvenes adoctrinados en este tipo de ideología, ¿no? Y pude constatar que estas organizaciones no han depuesto esta principal agenda, que es la de capturar el poder, someter el Estado para sus propios intereses y hacer pues un Estado, como ellos decían, ¿no? Un Estado para la sociedad, un Estado sometido realmente, más pobre que nunca, porque eso que vengan a decir justamente esta frasecita que usaba pues Pedro Castillo, no más pobres en un país rico, a mí verdaderamente no me extrañaba, no me extrañaba, y de dónde pues, ¿no? venía justamente esa retórica. Así es. Entonces, ahora las estrategias de estas organizaciones han cambiado y no se ha reformulado la norma antiterrorista. Entonces, no podemos juzgar a las personas que salen ahorita a asusar a las masas, que se infiltran dentro de la sociedad, porque no hay un tipo penal acorde con la actuación de estas personas ideologizadas y de estas agrupaciones. Entonces, si no hay un tipo penal que condene y que imponga pena privativa de la libertad a estas personas en estas circunstancias, con estas nuevas formas de actuar, estamos hablando de nada. Entonces, por eso te decía que el Estado se ha quedado, se ha dormido en sus laureles y ahora pues no tenemos, el Estado está pues como está ahorita. ¿Verdad? Está siendo azuzado, estamos con una convulsión social que no viene de las bases sociales lógicas que representan pues a grupos que han sido, realmente relegados por muchos gobiernos que han pasado y no se ha redistribuido las riquezas como corresponden, que son legítimos sus reclamos, ¿verdad? No, aquí estamos hablando de los extremistas infiltrados, de estas personas que se les ha colocado en puestos clave del Estado para poder ser contención social llegada el momento. ¿Y cuál es el momento? Es el que estamos viviendo hoy en día, Mario. Ahora, ¿cuáles son esas reformas justamente que nosotros estamos, antes de irnos al corte, analizando, que podrían tenerse que llevar a cabo para poder llegar a unas elecciones en el 2024, en donde pues no se vuelva a repetir lo que nosotros estamos viviendo? En principio, el fortalecimiento de los partidos políticos, ¿no? La ley, el tema de la ley electoral, ¿no? El capítulo respecto a la postulación, al derecho que tiene todo ciudadano de elegir y ser elegido, y a los controles que tiene que tener para que, por ejemplo, personajes como este señor Antauro Humala no puedan postular. Eso tiene que estar en blanco y negro en nuestra Constitución. Para eso se tiene que modificar, se tiene que hacer esas reformas claras. También fortalecer nuestros sistemas del aparato electoral, RENIEC, Jurado Nacional Electoral y OMPE, porque faltan ahí ciertos controles, ciertas modificaciones que se tienen que hacer, no por un cuestionamiento que ha habido ahora último en el tema de la elección de Pedro Castillo, esta segunda vuelta donde se hablaba de un fraude electoral, etcétera, ¿no? Porque si hablamos de manera objetiva, eso no se ha demostrado, y para el derecho, para el accionar jurídico, lo que cuenta es lo formal. Antauro Humala se llevó las pifias porque finalmente dijo que apoyaba a Dina Boluarte. O sea, eso también es algo que... No, o sea, ¿para qué está jugando Antauro Humala? Mira, una cosa es ser extremista y otra cosa es ser una persona con ideología. Lo que demuestra
tanto Dina Boluarte, tanto este señor Antauro Humala, no estoy equiparando en personalidades, sino en formas de conducirse a nivel político. Ajá. Lo que demuestra es que no tienen solidez ideológica, y lo que les mueve más es el interés del poder, el poder por el poder. Es algo que las personas ideologizadas no van. Ellos tienen la ideología por delante, la captura del poder no es un plan de hoy y mañana y si me canso ya lo dejo. No, claro. Ellos manejan un factor de ideología, de agenda, y la captura del poder es su fin, así lo logren de aquí en 100 años. Ellos no van a deponer esa... ¿Dónde podemos catalogar a aquellos congresistas como Enrique Wong, que el día de hoy, y estoy revisando también la información durante la sesión que se viene dando en el Congreso de la República, propuso que se le dé la libertad a Pedro Castillo? ¿Podría? Esto es lo que está apareciendo, o sea... Mira, las personas como este señor, moral, claro, como este señor Enrique Wong, sí, Sigrid Bazán, Susel Paredes, claro, los niños y esta gente tibia no se merecen nada. Ellos están como ya se dice, no están ni en el infierno ni en el paraíso. Ellos nunca quedan, van a estar en el paraíso. Claro. Ellos quedan así es. Así, al sufrimiento total y al desprecio de la sociedad. La sociedad debe saber identificar este tipo de personajes que ingresan a las instituciones y mucho más usando el voto popular para mellarlas por dentro, para dinamitarlas y obedecer a agendas particulares, tanto de poder económico y de poder político ideológico. ¿O qué habrá eso existido? Es lo claro, que se debe de saber identificar, claro, y la población al momento de decidir, voy nuevamente, ¿verdad?, tiene que ser responsable en ello. Y definitivamente tienen que investigarse a fondo, ¿no? Porque ya, a ver, el llamado que haga, por ejemplo, un congresista, Enrique Wong, a que liberen a Castillo debe ser porque, a ver, ¿qué? ¿Va a echar a algunos ahí de repente? Puede ser que tenga información también, o de otro testigo también, que hayan congresistas que finalmente también se beneficiaron, tal como se venía intuyendo. No, mira, dejar libre a Pedro Castillo ahorita es como someter el Estado a un grupo extremo, a un grupo que ha querido hacer del país una dictadura, ¿no? Quebrantar el orden constitucional y someter a todos a sus fines de el poder perpetuo. Y eso no se debe permitir. En un Estado democrático de derecho, las instituciones deben actuar como han actuado el día miércoles, sí. Pero aquí lo que falta son acciones concretas e inmediatas y sostenerlas en el tiempo. Para eso, como digo, la señora Dina Boluarte tiene que tener la capacidad de tomar decisiones inmediatas, firmes, y sostenerlas. Y me parece que este Consejo de Ministros no es lo suficientemente político, idóneo para estas circunstancias. Si bien es cierto, hay ciertos nombres, hay ciertas carteras de las personas que vienen siendo representados, que sí está bien, que sí me parece solventes y políticamente pueden tener el manejo y la muñeca política, pero que en otras carteras muy álgidas no deberían estar, ¿no? Si vamos al aspecto externo, al exterior, y analizamos también ese apoyo que vemos que López Obrador está demostrando, o esa fidelidad, bueno, por las ideologías deben de ser. Pero claro, en México López Obrador no se puede meter con nada de eso como acá, en donde acá hay muchos incrédulos, hay muchas personas que obviamente inocentes, se podría llamar así, en donde también les pueden meter ideas acá y finalmente los tuercen. Pero a ver, yo no creo que a un mexicano López Obrador pues lo pueda manejar a sus anchas, ¿no? O sí, porque acá vemos que están metidos López Obrador, está metido Morales, está metido Maduro, y está metido Ortega, y está metido los cubanos, y está también el embajador cubano acá, el Gallo Zamora. Entonces, a ver, ¿cómo podemos nosotros, qué podemos hacer con esa visión externa, con eso? Porque yo estoy viendo en todas las redes sociales, y también hay medios en el exterior que prácticamente nos están dejando a los ciudadanos peruanos que no queremos ninguna dictadura y que no queremos ningún golpismo y no queremos ideologías, como si fuésemos nosotros los golpistas.
El día de ayer yo conversaba con una periodista de un medio internacional, Central FM en Miami, pero es un medio mexicano, ¿no? Y ella contaba mucho respecto a cuál es el papel y cuál es la figura de Manuel López Obrador en México, ¿no? Ajá. Y lo que ella decía, ¿no? Es una persona, y partimos de ello, ¿no? Él dice pues que las oligarquías, que los grupos de poder, de comunicación han sido los que han sometido y han orillado a Pedro Castillo a tomar esta decisión, ¿verdad? Y es algo que él lo practica justamente en México, esa es su retórica, ese es el mensaje que siempre da. Él sigue fuerte en el gobierno de México, no porque tenga el respaldo de los medios de comunicación, ni de repente de otros actores políticos, ¿verdad? Sino porque él a nivel popular tiene aceptación. Digamos, es como un Vizcarra, pero de izquierda más extrema, ¿verdad? Vizcarra se queda en medio de los caviares y hasta ahí llega. Como Mujica, ¿no? En su momento en Uruguay. No tanto así. Okay. No tanto así. Ya. Entonces, ese es el respaldo que él tiene y por eso se da, digamos, esas licencias de ofrecer asilos políticos, no solamente a Pedro Castillo, que ha salido y ha dado su conferencia de prensa y ha terminado por confirmar que le habían pedido, ¿verdad? Eso, sino también recuerda al expresidente Evo Morales de Bolivia, a este señor Julian Assange de los Wikileaks, también tenemos a otras personas de Venezuela, por ejemplo, agentes diplomáticos. Sí. O sea, ellos tienen en su país, en sus embajadas, a los asilados más controversiales, a dictadores, ¿no? A gente que ha atentado contra el orden constitucional y democrático de sus países. Este señor se da justamente esas licencias porque, aparte, ten en cuenta pues que viene de la misma corriente ideológica y abusa de esa popularidad con la que cuenta. Petro está callado y Petro es, tú sabes, es un guerrillero. Se dice que es un ex guerrillero, pero como hablábamos, ¿no? Gente con ideología extremista no depone. Sin embargo, sabes que yo a Petro lo comparo un poco, no con el actual presidente de Venezuela, con Boric, con Maduro, sino lo comparo con el anterior, con Hugo Chávez. Y Hugo Chávez era una persona preparada, una persona que mientras duró en su cargo a través de esta dictadura que él instauró en Venezuela, supo manejar y no llevó al extremo a Venezuela de la pobreza, del caos, del descontento y de la masiva, ¿verdad?, salida de Venezuela de venezolanos hacia el extranjero, ¿no? Sino supo manejar y tuvo contenta a la mitad de la población y a la otra mitad los manejaba con algunos intereses. Yo me atrevo a decir que el perfil del presidente colombiano es más o menos ese. Ahora que las Fuerzas Armadas colombianas le permitan instaurar una dictadura, también lo dudo, porque tanto la Armada peruana, que es la Marina, nuestras Fuerzas Armadas, y la Armada colombiana a nivel internacional son una de las más fuertes de la región. El Perú es más. Sí, claro. El Perú y Colombia son más representativas. Más representativas. Como la policía. Y a pesar que no se note a nivel de Estado, estas instituciones son un poco más patrióticas que otras en la región. Se mantienen en cierta forma independientes y tienen un sistema de inteligencia y de intercambio de información, obviamente, en donde el presidente es que la verdad. O sea, y eso es algo que también la gente tiene que entender, ¿no? El presidente no es jefe de las Fuerzas Armadas. Y eso se confunde mucho. O sea, no es ningún jefe de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas le responden a su propio jefe y están formadas dentro de un comando conjunto de las Fuerzas Armadas y de un sistema de inteligencia. Si no, imagínate poder confiar todo a un presidente que tiene ideologías, imagínate, y que lo único que busca es crear el caos. Aquí hay que poner justamente la diferencia que tú haces, ¿no? En el sentido de que sí, el presidente de la República, quien lo ostente, quien lo personifique, es tanto jefe de Estado y jefe de gobierno, porque ese es el sistema democrático presidencialista que tenemos. Sin embargo, nuestras Fuerzas Armadas, al estar dentro de la estructura estatal,
constitucional de nuestro Estado, pues tienen un jefe supremo. ¿Por qué jefe supremo se le dice al presidente o presidenta ahora de la República de las Fuerzas Armadas? Porque es jefe de Estado y jefe de gobierno. Pero eso no quiere decir que cuando actúen como actuó Pedro Castillo el día miércoles 7, alrededor del mediodía, para quebrantar el Estado constitucional de derecho y someter a las instituciones públicas a una dictadura, las Fuerzas Armadas deban obediencia. Eso no. Elena, de hecho que recibo mensajes y todo, ¿no? ¿Es normal que un detenido por sedición tenga acceso a las redes sociales? ¿Dónde estamos, no? O sea, ahí vamos también a los controles que las instituciones y además las instituciones jurídicas tutelares de nuestro Estado tengan que ejercer esos controles. Pero también recuerda, lo que pasa que él es detenido. Él ahorita está bajo una detención preliminar y la detención preliminar 7 días, que es hasta el día miércoles, pero ya hoy día la fiscal de la Nación solicitó la detención preliminar y la acusación que ya la hizo formal. Perfecto, podemos quedarnos tranquilos por ese lado. Sí, ¿no? Pero justamente para terminar y de repente esta confusión que tiene la población, la detención preliminar, las detenciones preventivas no le hace culpable a una persona de algo. Quien te dice que es culpable es un juez, un juez en última instancia, ¿no? Donde quede firme y más allá ejecutoriada la sentencia. Entonces, si todavía no tiene una sanción, mucho menos en primera instancia ni segunda instancia, pues este señor todavía goza del tema de del derecho a la inocencia, que es un derecho fundamental, constitucional, etcétera. Y eso, Elena, por más que nos duela. Y eso que nos podríamos quedar conversando, pero horas de horas, pero ya lamentablemente el tiempo se ha acabado y nos tenemos que ir. Te agradezco más bien el haber vuelto acá al programa y así, pues ella es parte ya de la casa, ¿no? O sea, conversa con nosotros, te quedas, tomamos café, o sea, no hay ningún problema y intercambiamos ideas, así que siempre eres bienvenida, ¿no? Más bien a ver si me invitas tú también al tuyo. Pero el tema es, obviamente, claro, no me voy a quedar ahí, o sea, regreso acá, ¿no? Regreso a casa siempre. Así ya que el compromiso es público, seguramente lo vamos a materializar, pero ya será para el próximo año, porque nosotros este domingo realizamos el último programa en vivo y nos damos una licencia a pedido de nuestro productor y ya regresamos el próximo año renovados y ya tenemos 2 entrevistas allí que son entrevistas exclusivas que creo que va a dar de hablar. Claro. ¿Hay canastas? No nos han dicho nada al respecto. ¿Cóctel o compartir algo en medio de esta crisis? Todavía no, eso no nos han comentado. Bueno, pero dile pues que si quiere comprar algo, pues no sé, un Nochebuena, ¿no? Una de esas cosas. Pero mira, para cerrar, ya, el Gallo Zamora, el embajador de Cuba, debe ser conminado por el gobierno a retirarse del Perú. Y este es un mensaje de Hugo Guerra, de un periodista reconocido, ¿no? La DIRCOTE debe intervenir todas las casas de amistad, círculos de estudios, organizaciones pseudoculturales y demás entidades manejadas por el G2 cubano en nuestro país, porque ellos son realmente de lo peor. Hablábamos, pues, ¿no? Que nuestro servicio de inteligencia ya tiene ellos ya tienen la información. Lo que aquí falta es el plan estructural y realizar pues las acciones que correspondan para salvaguardar nuestra seguridad interna y nuestra seguridad externa. Que Dios bendiga las próximas horas a nuestro país y mientras menos, obviamente, heridos existan, porque nadie quiere pues que la convulsión igual venga de donde venga, pues realmente genere personas heridas y que no se presenten fallecidos como ya los que han habido. Sí, ¿no? Y si me permiten, de repente yo quisiera hacer un llamado a la población como persona de derecho, también como una persona que siempre está al frente de una cámara ya más de 2 años prácticamente, y decirle a la población que no se deje asusar, que no se deje manipular por intereses oscuros, intereses que solamente buscan someter al Estado y capturar el poder para hacer una dictadura ejemplos tenemos de sobra aquí en la región, en Latinoamérica, y lo que buscamos es una viabilidad y una salida pacífica a estas confrontaciones que nada bien hacen en el tema social, político del país, y exigirle tanto a la presidenta Dina Boluarte y también al Congreso de la República que depongan sus intereses, cualquiera que fuesen,
para anteponer pues el bienestar del Estado y la salida más rápida y pacífica de esta situación que no merece pasar un país como el nuestro, que ha sido resiliente en muchos años, pero me parece que después de una pandemia donde la economía está tan menoscabada, donde los ánimos de la población están tan caídos, pues no merece que sigamos cayendo en esto, ¿no? Y por el contrario, hay que fortalecernos y hay que trabajar en unidad y dejemos también esos discursos de odio, de separaciones entre peruanos, porque somos de un mismo país. Si no nos unimos, el país se va a venir abajo. Exacto, yo creo que es momento ya de dejar de lado quién tiene un tinte político de una forma y de otra, ¿no? Yo creo que, a ver, todos nos identificamos con personas que amamos a nuestro país, amamos la democracia, sea la ideología que tengamos, pero ya otra cosa son las ideologizaciones, ¿no? Estamos hablando ya de grupos extremistas, entonces ya eso es otra cosa. Así que bueno, muchas gracias. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Conectados TV, y también pueden acceder a todo nuestro contenido. Nos vemos.